con su punto de vista al respecto, ¿verdad? Yo no estoy tratando de cambiarle el punto de vista a nadie en el sentido de que las palabras que yo estoy utilizando, ¿verdad? Depresión, puede haber alguien que diga no me gusta la palabra depresión, está bien, utilice desánimo. Alguien puede decir la depresión no existe, y usted puede estar en desacuerdo con lo que yo le voy a mostrar. Le ruego de su atención, y lo segundo que quiero decirle también es, a veces tenemos una mentalidad o nuestra manera de presentarnos es que si yo no he tenido ese problema, entonces ese problema no existe. Y como yo nunca he pasado depresión, todos los que dicen que tienen depresión son unos débiles, o son poco espirituales, o tienen pecado, y como a mí no me ha tocado, entonces no existe. Otros, ¿verdad?, pueden tener el punto de vista de, si yo tengo depresión, o he pasado por una depresión, estoy enfermo, y nadie me puede ayudar, y es una enfermedad, y estoy en total derrota, no hay nada que se pueda hacer. Entonces hay diferentes campos y puntos de vista en el proceso. Lo que le quiero animar en esta noche, nada más le pido de su atención y de una mente abierta, y con el favor de Dios podremos enseñar qué tiene que decir la palabra al respecto. Entonces nada más le pido de eso, y le animo a que si usted nunca ha estado desanimado, deprimido, desalentado, no piense que todo, ¿verdad?, que a nadie más le pasa. Y en el tema del suicidio, y yo sé que tenemos una audiencia mixta, hay niños, hay jóvenes, entonces no voy a ahondar demasiado en detalles, pero es algo real. ¿Ok? Es algo real. En México, solamente en México, aproximadamente 7,000 personas al año, ¿ok?, cometen suicidio. Esos son 16 a 18 personas por día. Y en las iglesias también pasa. ¿Y por qué estoy poniendo juntos depresión y suicidio? Porque la mayoría de las veces una persona que comete suicidio estuvo deprimida. Entonces hay una correlación entre las dos. Y también, ¿por qué estoy tratando este tema? Porque iniciamos hablando de la consejería bíblica, si ustedes recuerdan, y hablamos de que hay una diferencia entre consejería bíblica y psicología cristiana y psicología secular. También hablamos la semana pasada que la Biblia nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y lo que quiero que vean con el favor de Dios en esta enseñanza es que la Biblia sí habla al respecto, y que sí hay ayuda y esperanza. Y que simplemente no se trata, ¿verdad?, de apuntar un dedo y decir eres un débil espiritual. No es simplemente esto. Vamos a tratar de ver el tema y cubrirlo en menos de una hora. Y espero que nuevamente, si tiene preguntas, las pueda realizar. Vamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen, usted puede buscarlo en su Biblia, es una historia. Vaya Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, que es uno de los textos más utilizados para hablar del tema de desánimo o depresión. Nuevamente estoy usando las palabras de manera intercambiable y usted lo puede ver. Primera de Reyes 19, 4. Primera de Reyes 19. Entonces ustedes pueden ver ahí en la historia de lo que está pasando, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 18, el profeta Elías acaba de hacer una de las milagros más grandes que podemos ver que ha sucedido en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál era? Un montón de profetas estaban tratando de hacer que sus dioses falsos descendieran fuego y consumieran un holocausto. ¿Sí se ubican en la historia? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Elías dijo, bueno, hagan una zanja, llénenla de agua y mojen el sacrificio. Y Dios envió fuego del cielo y consumió el holocausto. ¿Recuerdan la historia? Y después de eso, en el versículo 40 del capítulo 18, Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. O sea, Elías acaba de hacer algo increíble, ¿verdad? Muchísimos profetas. Y Elías se enfrenta a ellos y hace una obra increíble. Después en el capítulo 18, versículo 41, ¿verdad? Ahí está, dice Elías ora por lluvia, si usted tiene un título. Y Elías ora por lluvia y ve una pequeña nube y después viene y efectivamente llueve. En el versículo 45 del capítulo 18 dice, estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió hasta llegar a Jezreel. Entonces ahí tenemos una historia de un profeta haciendo unos milagros impresionantes.
Ahora, quiero que recuerde esto porque es importante, digámoslo así, la Biblia no habla del estado de ánimo. Y como hemos aprendido con el hermano Wesley enseñando, esto es una narrativa, ¿verdad? No hay una enseñanza oculta y extraña, es una narrativa, es una historia. Entonces no vamos a ponernos a pensar, ¿verdad? ¿Qué estaba sintiendo o pensando Elías? Pero estamos viendo sus acciones. Y no hay nada extraño en lo que está haciendo Elías aquí, está obedeciendo la voz de Dios y haciendo unos milagros impresionantes. Pero en el capítulo 19, entonces recuerde, Elías, todo está bien con Elías hasta aquí, ¿verdad? La Biblia no nos dice nada extraño. El capítulo 19, en el versículo 1, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Entonces Acab viene y le cuenta a Jezabel lo que Elías hizo, lo del milagro, la lluvia y los profetas degollados. Jezabel le dijo a Elías a través de un mensajero: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de una de ellos. Entonces Jezabel, una mujer, amenaza a Elías y le dice que lo va a matar. En el versículo 3 del capítulo 19, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Entonces deja a Elías a su criado, y en el capítulo 19, versículo 4, vean el cambio que sucede con Elías. Presta atención. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pues hay una historia donde un profeta acaba de hacer algo milagroso, y aquí está en un cambio radical de escena. En términos populares, podríamos decirle que él estaba desanimado o deprimido, al punto que dijo: quiero morir. Ahora, no voy a ahondar muchísimo en esa historia, porque ya vamos a ver unos detalles. Ahora, en Números, capítulo 11, versículos 14 y 15, vaya conmigo ahí. En Números, capítulo 11, versículos 14 y 15, Moisés acaba de hacer algo impresionante. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, antes en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel Moisés había visitado a Faraón en Egipto, hizo una serie de milagros, una serie de plagas. Finalmente, un pueblo que anda en diferentes números, pero eran miles de personas, salieron de Egipto. Dios hizo un milagro y cruzaron el Mar Rojo, y una serie de milagros, y hasta que llegamos al capítulo 11, versículos 14 y 15, y dice, Moisés dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, me es pesado en demasía, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Ahora, esto no es poesía, ¿verdad? Es narrativa, nuevamente, como hemos aprendido, es una historia, nada más está contando lo que pasó con Moisés, y Moisés llega al punto de decir: ya no aguanto, en palabras actuales, ya no aguanto, Dios, si es posible, ya no quiero vivir. Entonces tenemos dos ejemplos bíblicos de dos grandísimos hombres de la fe, Elías y Moisés. Ambos habían hecho milagros, ambos eran siervos de Dios, y ambos, en un abrir y cerrar de ojos, una circunstancia de su vida cambió o una situación especial se presentó, y ambos, en términos actuales, estaban desanimados al punto de decir: ya yo no soporto más. Si ellos atravesaron por una situación así, hermanos, usted y yo no estamos exentos. ¿Ok? No estamos exentos de encontrarnos desanimados. El apóstol Pablo habla que él estuvo, ¿verdad?, en persecuciones, en tribulaciones, y él utiliza una serie de palabras que vamos a estudiar después. Entonces, enfrentar dificultades y desanimarse o entristecerse o sentirse bajo es una realidad que le ha pasado a muchas personas. Y a muchos les va a pasar, y muchos lo están atravesando ya mismo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes, con el favor de Dios, como personas que van a aprender acerca de consejería, van a poder ayudar a otros y enseñarles la esperanza que hay en la palabra de Dios. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Aquí hay una definición de depresión según un autor que se llama Jay Adams. Él era creyente, ya falleció.
Y él dice, la depresión se produce cuando no manejamos la tristeza, desilusión, culpa o aflicción física a la manera de Dios. Se produce cada vez que partimos que los malos que los malos sentimientos asociados con estos problemas nos impiden llevar a cabo nuestras responsabilidades. Ahora, no estoy negando, y vamos a verlo aquí en un momentito, no estoy negando que pueden haber factores físicos. ¿Alguien alguna vez ha escuchado acerca de la dopamina? ¿Ha escuchado esa palabra? Dopamina, sí. Serotonina, ¿han escuchado también? Creo, hermanos, nuestros cerebros son extremadamente complejos, extremadamente. Nadie ha podido decir hasta el día de hoy, yo entiendo todo cómo funciona el cerebro y no hay duda, de verdad, no hay ningún campo por explorar. Siguen habiendo investigaciones. Y vamos a hablar un poco de lo que llamamos el modelo médico en un momento, pero mantenga ese pensamiento ahí con usted. Dopamina y serotonina y cerebro, esas tres palabras. Y aquí estamos diciendo que en resumen, depresión es desesperanza absoluta. Se pierde la esperanza de que la situación se va a mejorar. Y aquí es importante también mencionar y animarles, hermanos, a que el uso de la palabra esperanza sea mal utilizado. Perdón, la palabra depresión. ¿Verdad? Estamos sirviéndonos una jamaica y se me cae la jamaica. Ay, qué depresión, se me derramó la jamaica. Eso no es depresión, eso es ser descuidado o tener un accidente. O nos sentimos tristes. Es innegable, ¿verdad? Que si una persona experimenta una pérdida de un ser querido, uno se siente triste. Y a pesar de que esta persona sea creyente, uno puede tener gozo que le va a ver un día, pero no negamos que hay una tristeza. Uno se siente triste. Pero la tristeza no es depresión. Ni que se le derrame un vaso de Jamaica produce depresión. Entonces también tengamos cuidado con eso. Vamos a la siguiente imagen. La siguiente dice... Esta es de parte de un autor que se llama Wayne Mack. Y recuerden que hay diferentes tipos de depresión que se han enumerado por ahí. La depresión severa se distingue de la depresión moderada por la presencia de desesperanza absoluta. Una persona experimenta depresión moderada y está desanimada, pero una persona severamente deprimida está desesperanzada. La persona severamente deprimida piensa que es imposible seguir adelante. Es un espíritu permanente de pesadez o tristeza que afecta, controla y domina cada área de la vida de esta persona. Entonces entiéndase que cuando hablamos a veces de decir, estoy deprimido, no necesariamente es eso, ¿verdad? Que se enumera, una depresión severa. Y hay un libro que yo les he hablado a mis estudiantes que se llama el DSM-5. Es un manual que utilizan los psicólogos y psiquiatras y tiene los criterios para que una persona sea diagnosticada con depresión. Imagínense, hermanos, a veces también ha sucedido, ¿verdad? Que van donde un médico general y bajo una serie de observaciones diagnostican con depresión y mandan medicación. Y el libro que determina supuestamente, ¿verdad?, qué es la depresión y cómo se diagnostica esta, da una serie de características. Y esas características dice que, por ejemplo, la depresión tiene que darse por más de 2 semanas y que tiene que afectar todas las áreas de la vida de la persona y que cualquier cosa que antes era llamativo, le llamaba la atención, ya no lo es. Tiene que haber pérdida de interés en todas las actividades, indicado por informe subjetivo de la observación de otros, aumento de peso involuntario, más del 5%, o disminución del apetito, tiene que haber alteración del sueño, cambio psicomotor, cansancio, fatiga o energía, sentimiento de inutilidad o culpa, deterioro de la capacidad de pensar, pensamientos recurrentes de muerte. Todo eso en más de 2 semanas para ser, según ese libro, correctamente diagnosticado. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas que están siendo diagnosticadas y les han recetado medicinas no hicieron ese diagnóstico. Llegaron donde un doctor, un médico, se sintieron tristes y les mandó medicación psiquiátrica. Hermanos, eso pasa muchísimo.
Y además se supone que deberían hacerle unos exámenes que se llaman unos test para ver si la persona cumple con una evaluación de depresión. Es que está pasando que muchísima gente está sintiéndose triste por diferentes razones y van donde un médico y el médico los diagnostica con depresión y los medica sin haber hecho la observación que tenía que hacer. Imagínese cómo sería para usted ir a donde un médico y que el médico, usted le diga los síntomas y el médico, sin hacerle un examen, le diga que tiene cáncer y le pone en morfina. ¿No se preocuparía usted de que algo así suceda? Bueno, en una escala parecida sucede con temas como la depresión. Y la gente está perpetuando, las mismas personas perpetuamos esto al decir estoy triste y por ende tengo depresión, y no entendemos esa diferencia. Vamos a la siguiente imagen. Ahí vienen algunos de los síntomas que yo les mencionaba. Perdón, voy una para atrás yo, que yo me adelanté. La clínica Mayo, que es una clínica muy famosa de medicina, dice que la depresión es una enfermedad grave que causa cambios en el estado de ánimo, pensamiento, bienestar y comportamiento. Afecta todos los aspectos de la vida de una persona. Es causada por conjuntos físicos, psicológicos y ambientales. Y se diagnostica como depresión severa cuando alguien tiene un estado de ánimo deprimido que dura más de 2 semanas y se acompaña de síntomas asociados con comer, dormir y concentrarse. Entonces ve que esto no se diagnostica así nomás. Un médico bueno, un psiquiatra, no debería diagnosticarlo a menos que la persona no cumpla con todos esos criterios. Pero, ¿verdad? Es fácil ir a un médico y que el médico nos diga que estamos deprimidos y tomamos esa autoridad para decir estoy deprimido porque el médico me dijo que estoy deprimido, sin haber hecho estudios apropiados. Vamos a la siguiente. ¿Cuáles son algunos de esos síntomas? Tristeza persistente, irritabilidad, sentimientos de ansiedad, pérdida de interés en la vida, descuido en el cuidado personal, cambio en los hábitos alimenticios, patrones de sueño, energía, humor, sentirse impotente, síntomas físicos como dolores de cabeza, dolor crónico, consumo de alcohol o drogas y pensamientos de muerte o suicidio. Vamos a la siguiente. Ahora, yo no niego, y hermanos, es bien importante que tengan en cuenta esto. ¿Se acuerdan que les dije, recuerden 3 palabras de algo de medicina? ¿Cuáles eran? Serotonina, dopamina y cerebro. ¿Qué serán esas cosas? Porque ustedes la van a escuchar. Eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. La dopamina es un neurotransmisor, es algo que está en el cerebro que permite que las neuronas, que tienen forma como de una medusa, se comuniquen entre ellas. Y hay un neurotransmisor que se llama la dopamina. La dopamina es muy importante. Este amiguito nos ayuda a sentir placer, por ejemplo, cuando hacemos actividad física. Eso ayuda. La dopamina hace que uno se sienta bien. O cuando una persona hace algo bueno, un niño hace algo bueno y la mamá y el papá le dicen qué bien hecho, felicidades por ganarte un 100 en el examen. Y esta dopamina se libera en el cerebro y da un sentimiento de bienestar. Y la serotonina, por otro lado, entonces si usted va a recordar algo, es esa cosita ahí que se llama dopamina que lo hace sentir bien a uno. El Señor lo hizo, lo puso en nosotros y está bien. La serotonina es otro neurotransmisor que está en el cerebro, que conecta ahí, ¿verdad? Hace una conexión entre 2 neuronas. Y este tiene el efecto de inhibir, por ejemplo, se dice que el dolor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la dopamina nos ayuda a sentirnos bien. La serotonina se dice que nos ayuda a sentirnos felices, ¿verdad? Nos ayuda a quitar el dolor y a sentirnos felices. No voy a ahondar en demasiado detalle ¿verdad? En estas 2 cosas, pero lo que se ha dicho por mucho tiempo es que cuando una persona está deprimida, la dopamina y la serotonina se desbalancean. Y ustedes van a escuchar la palabra desbalance químico. Y eso suena muy bien, ¿verdad? Suena muy bien. El detalle es que es por observación, ¿verdad? Ustedes no van a un médico
Cuando se sienten tristes y le hace un examen de sangre que le dice tus niveles de dopamina están bajos, porque no hay, no existe. Si ustedes notaron, la depresión se diagnostica por observar qué cosa. ¿Observar qué? Cambios en el estado de ánimo básicamente son comportamientos. Entonces, ahora yo dije al inicio, no sabemos bien cómo funciona el cerebro. Entonces puede que sea que la dopamina baja y entonces la persona se siente desanimada. Puede ser, no lo estamos negando. O puede ser que yo reacciono mal a una situación y por lo tanto la dopamina baja. En cualquier escenario no hay un examen específico que enseñe, ¿verdad? Como cuando uno tiene diabetes y vas al médico y, sí, tu nivel de glucosa está por los cielos o los triglicéridos. Eso no existe. No hay un examen físico, es observación de comportamiento. Pero, ya hago la aclaración, no negamos que en un futuro pueda existir algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto al que estamos llegando? Si ustedes ven ahí en la proyección, sí hay causas físicas que pueden alterar el estado de ánimo de una persona. Sí las hay. Por ejemplo, en el hipotiroidismo, ¿no? Se ha hecho una conexión que las personas tienden a sentirse deprimidas o desanimadas. La enfermedad de Parkinson produce, ¿han visto? Temblores. Resulta que la dopamina en el cerebro, también cuando los niveles no están bien, produce temblores. Entonces, las personas con enfermedad de Parkinson, se ha hecho esa conexión, también padecen o sufren de depresión o desánimo, muchas de ellas. Una persona que está bajo una fuerte medicación o está llevando un proceso de quimioterapia, si ha conocido a alguien, es un proceso durísimo para el cuerpo. Y verdad, pasan muchas veces, les enferma mucho, vomitan, se bajan de peso, se sienten sin energía y sin ganas de nada. Bueno, esas son algunas de las características que vimos de la depresión o desánimo. El SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Es una enfermedad donde la persona, su sistema inmune se va por los suelos. Pierden peso, tienen muchísimo, o deja de existir básicamente. Y les afecta. La ingestión o la abstinencia de drogas y alcohol también se ha visto que afecta el estado de ánimo. La enfermedad de Alzheimer, tumores cerebrales. El cerebro tiene diferentes áreas que controlan diferentes partes o funciones del cuerpo. Y depende de donde esté ubicado el tumor, puede llegar a afectar el estado de ánimo. Hay una historia muy famosa de un hombre que se llama Phineas Cage, uno de los primeros. Él estaba trabajando en unos rieles de tren y en una varilla de hierro, de cemento, pusieron dinamita y la varilla explotó y salió y se le atravesó por la cara y le salió por la cabeza. Y la personalidad de ese hombre cambió completamente. Se afectó su estado de ánimo, hay algo físico. He conocido personas que han estado en un accidente de tránsito y se golpean la cabeza fuertemente y esto puede, no digo que siempre, pero puede afectar el estado de ánimo. Desequilibrio hormonal, y ahí viene en una raya el PMS, eso se llama el síndrome premenstrual en español. Eso también afecta. Hombres, sí afecta. Entonces entendamos que también en una etapa del mes hay un cambio fuerte hormonal en las mujeres y esto afecta su estado de ánimo. Otras instancias, por ejemplo, la menopausia también puede llegar a afectar el estado de ánimo. Y ciertos tipos de medicamentos tienen efectos secundarios que se ha visto que afectan el estado de ánimo. Entonces, en la consejería bíblica, hermanos y hermanas, no negamos la realidad de factores físicos. Y puede que algunos de estos casos necesiten medicación para poder ayudarle en estas cuestiones físicas. Pero, y aquí es donde viene el gran pero, también sabemos que hay causas espirituales. Y a veces la causa física va mano a mano con la causa espiritual. Y vamos a ver unos ejemplos. Entonces,
aquí quiero también que tengan algo en cuenta. El decir que la depresión, ¿verdad? Ser diagnosticado con depresión es un asunto meramente físico, también pierde el punto de vista bíblico. Porque no importa la situación que estemos atravesando, tenemos, si somos hijos de Dios, una responsabilidad de crecer en santidad, ¿cierto? No importa lo que estemos atravesando. Tenemos una responsabilidad de crecer en santidad y de obedecer al Señor. Hermanos, no existe una cláusula de hacer una excepción en la Biblia, donde una persona enfrentando a Moisés, Dios no le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Estás muy estresado. Te entiendo que hayas golpeado la roca, te entiendo que quieras morirte. No, Dios no da esa opción. Ni a Elías tampoco le dice, ¿verdad? Ay, Elías, sí, yo sé que esta mujer es muy mala. Debes estar muy estresado por todos los profetas que mataste. Puedes hacer un berrinche. Dios no le da esa opción. Entonces, igual lo vemos, ¿verdad? Con otros ejemplos de la palabra del Señor. No hay una excepción, hay una responsabilidad en medio de la situación que vivamos. Entonces, ¿por qué es importante ver este tema también de las causas físicas? Porque yo creo que pueden ir mano a mano. Puede que haya causas físicas, pero hay un elemento también espiritual en esto. Y decir que toda depresión es física, o sea, que es una enfermedad. Hermanos, el detalle de decir que es una enfermedad tiene un punto de vista ahí tiene un detalle muy serio. Nótese que yo estoy diciendo que pueden haber causas físicas, pueden haber, en una minoría de los casos, puede haber. Y digo causas físicas para sentirse desanimado, o en palabras actuales, deprimido. Pero si yo digo que toda depresión es una enfermedad, lo pongo en la misma categoría que otras enfermedades, por ejemplo, el COVID, o la diabetes, o el cáncer. ¿Y cuál es el detalle con eso? Si yo digo que es una enfermedad, la enfermedad siempre es externa, siempre. ¿Verdad? Ninguno de ustedes puede hacer nada si el COVID les pega. No pueden hacer nada. Vacunados o no vacunados, puede que les dé a unos asintomáticos, otros sí les da con síntomas. Si a una persona le da diabetes, y uso mucho ese ejemplo porque, bueno, es la primera o la segunda causa de muerte en México y hay muchas personas diabéticas en Latinoamérica. Y es una enfermedad que gracias a Dios se puede combatir bien. Pero si decimos que somos diabéticos, realmente no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? Es una enfermedad y hay que tratarla. Es externa. Tú no puedes simplemente decir, ¿verdad? Yo me voy a quitar esta diabetes y ya. Pero si decimos que estamos enfermos, por ejemplo, con depresión, es algo absolutamente externo. O decir que todos los casos de depresión son enfermedad, diría que siempre la depresión es algo externo. No hay algo que yo pueda hacer al respecto. Y vamos a ver ejemplos bíblicos donde podemos ver personas muy desanimadas y no hay nada físico. Por ejemplo, vaya a Génesis 4, capítulo 4, versículo 3. En Génesis capítulo 4, versículo 3, es la historia de Caín y Abel. Y sabemos qué pasó. Caín y Abel ofrecieron sacrificios. En Génesis capítulo 4, versículo 3, dice que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. En el versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, y Jehová miró con agrado a Abel, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. No dice por qué. Realmente no sabemos si era porque era solo plantas o si fuera la actitud de Caín o la forma que lo trajo, no dice. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué dice después de eso? ¿Qué pasó con él? Decayó su semblante. Cambió su estado de ánimo. Aquí no hay algo que él no pueda controlar. Él cayó, dice que decayó su semblante. Porque Dios se agradó de la ofrenda de su hermano Abel y no se agradó de su ofrenda. ¿Sí me entienden? Y bueno, ahí sabemos qué pasa con el resto de la historia. Y Dios le pregunta, ¿por qué
decayó su semblante. En el versículo 6, y Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y ya sabemos, ¿verdad? Dios mismo le dice, pero ¿por qué te pones así? Le dice Dios a Caín. ¿Cómo pudo haber corregido Caín su estado de ánimo y su situación? ¿Cómo lo pudo haber corregido? Sí. Él pudo haber dicho, pues, ¿qué será lo que quiere Dios, verdad? Y pedirle perdón a Dios, buscar una manera de hacer un buen sacrificio y cambiar esa situación. Y su estado de ánimo hubiera cambiado. Pero sabemos que la historia no termina así. Tenemos otras historias, por ejemplo, bueno, y ahí el ejemplo que estoy dando es rehusarse a lidiar con la culpa y el pecado. Caín se rehusó a hacer algo al respecto. Y esto afectó su estado de ánimo y lo llevó a tomar peores decisiones. Tenemos la historia de David en el Salmo 32, y no la vamos a leer toda. En el Salmo 32. Pues vaya conmigo un momento al Salmo capítulo 32. Y dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y vienen los efectos de alguien que no hace esto. Y está diciendo David mismo, él está diciendo en forma, ¿verdad?, poética, como hemos aprendido, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Hay una descripción poética de cómo se sentía David cuando estaba encubriendo su pecado. Y dígame usted si no es cierto, hermanos. Si recuerde un momento cuando era niño o niña y usted hizo algo en contra de sus papás, algo que le dijeron que no hiciera. ¿Cómo se sentía uno? ¿Verdad? Era temor de que la mamá se diera cuenta y lo disciplinara. Sentía culpa, sentía triste, sentía un montón de cosas porque estabas encubriendo algo incorrecto. Ahora, multiplica eso en mucho más cuando eres adulto y hay una situación que no estás lidiando y culpa que no estás confesando y pidiendo ayuda del Señor. Y esto te puede llevar a tener problemas físicos. Yo estuve en Costa Rica en algún momento en mi trabajo con mucho estrés y eso me despertó tener colitis. Algunos de ustedes cuando se estresan les da migraña o les da gastritis. Ahora, la gastritis es producto de la frecuente preocupación que estamos teniendo. No en todos los casos, pero digo, en esos específicos. Entonces hay una consecuencia física por algo que era espiritual. Preocupación. Entonces, entendemos que hay causas, y ya lo vimos, físicas, y hay causas que son espirituales, como rehusarse a lidiar con la culpa del pecado. Hay ejemplos. También está el mal manejo de un evento difícil, y acabamos de ver el ejemplo de Moisés y Elías. Al final vamos a tomar las preguntas por Facebook, perdón, hermana. Sí, exactamente. Muy bien. Y tenemos el caso ahí, dice Moisés en Números capítulo 11, versículo 10 al 15, que ya lo vimos. ¿Verdad? Moisés diciendo, este pueblo me es muy pesado, me quiero morir. Hay un mal manejo de ese evento. Y después, si usted sigue leyendo, vamos a ir ahí a Números capítulo 11. Vaya conmigo a Números capítulo 11. ¿Cuál es el resultado de eso? Dios le está dando la solución a Moisés y le dice, bueno, reúne varones, 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos, tráelos a la puerta del tabernáculo y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré ellos y llevarán contigo la carga del pueblo. ¿Por qué Moisés llegó al punto de sentirse así, manejo inadecuado de un momento difícil? ¿Cuál era el momento difícil? Un pueblo muy grande y muy quejoso. ¿Cuál es la solución que Dios le había dado? ¿Cuál palabra usamos en español? ¿Qué palabra decimos cuando hay que
pedirle ayuda a los demás? Delegue. Esa fue la solución que Dios le dio. Dios le tuvo que decir a Moisés, delegue. Y después de delegar, ya no vemos que eso vuelva a suceder con Moisés. Él estaba manejando mal un evento difícil. En Elías, en Primera de Reyes 18, ¿qué está pasando ahí? Él se siente perseguido, el momento difícil, quieren matarlo. Y se quiere morir antes de que esta mujer llegue y lo busque y le haga lo mismo que le hizo a los otros, los había degollado. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 18. Dios va a manejar el asunto en las dos instancias. En Primera de Reyes 18, 17. Cuando acá Elías dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Perdón. Primera de Reyes 18, 17 al 19. Ajá. Dice el 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Bueno, está la historia del monte Carmelo y cuando vimos lo que pasó. Ora por lluvia, Elías huye al monte Horeb en el capítulo 19. Y vemos en el versículo 4 que fue cuando él dice, quítame la vida. En el 5 se durmió, luego un ángel viene, le da de comer, le hace una torta, luego el ángel de Jehová en el versículo 7, la segunda vez tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta, se levantó y comió y bebió, estuvo 40 días y 40 noches, y luego dice en el versículo 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado tus profetas. Y luego básicamente lo que está sucediendo es que después Dios le dice, no, sí quedan, hay un montón más de profetas que están vivos y Dios está haciendo un llamado y luego le trae a Eliseos para ayudarle. Elías se preocupa porque lo van a matar y Dios le da una solución. Él estaba manejando inadecuadamente un momento difícil y eso causó que quisiera morirse. La historia de Jonás no la vamos a ver ahorita, pero ya ustedes la conocen. Una calabacera crece, luego se seca y Jonás se quiere morir. Y Dios le dice, a ti no te importa este pueblo grande, ¿verdad? Donde hay mucha gente y a mí siempre me encanta que dice, y muchos animales. Dios se preocupa por eso. Entonces, Moisés, Elías y Jonás mal manejaron un momento difícil, que Dios finalmente les provee una solución, y esto causa su estado de ánimo. Entonces vamos a una más y luego una más. Perdón, una más, nada más. Ay, ¿qué pasó? Ajá. Ya ustedes vieron lo que yo les conté un poquito acerca de la perspectiva del modelo médico. ¿Qué dice la medicina? ¿De qué es esto? ¿Son inhibidores? Entonces, cuando hay depresión, ¿cómo se soluciona en la manera médica? Bueno, usualmente es a través de terapia, donde una persona va donde un psicólogo y se les receta usualmente alguna clase de antidepresivo, que lo que hace es que abre o cierra alguno de esos neurotransmisores para que tenga menos serotonina y más dopamina, por ejemplo. El modelo bíblico, el que está a la derecha, y hermanos, aquí es donde quiero hablar de esperanza. Recuerde esto, no negamos que hay cuestiones físicas que pueden alterar el estado de ánimo. Lléveselo con usted. Si alguien en fuera le dice, es que yo quiero ayuda, quiero ir a su iglesia, pero me van a decir que no, que todo es... Sí vamos a explorar si es algo físico. Sí nos importa saber si algo mal está, ¿verdad?, pasando contigo físicamente. Y si es necesario, te vamos a referir a un médico para que te haga una evaluación. Si queremos ayudar, si conoces a alguien o estás pasando, o sientes que estás deprimido, déjanos ayudarte, queremos hacerlo. Pero la palabra del Señor va un paso más allá. Creo que el modelo bíblico para tratar el desánimo, bueno, nos enfocamos en recopilar datos. Y aquí es algo bien importante, donde una persona puede venir a consejería porque se siente deprimido. Y quizás se siente deprimido porque ya no tiene comida en la casa y no tiene nada. Y tiene deudas y van a cortarle la electricidad y el agua y se siente deprimido porque ha perdido todo eso. Hermano, si alguien llega a ti con esa situación y tú nada más le dices, déjame orar por ti, no le estás ayudando.
esta persona, además de orar por ellos y hablarles de que la Biblia hay esperanza, va a ocupar ayuda de alguna otra clase. Si somos hermanos en Cristo y podemos ayudar, pregunta. Ahí dice recopila datos. Si está enfermo y está batallando con alguna enfermedad, pregunta y ayúdale. Y tratemos de ayudarnos unos con otros en amor. Entonces el modelo bíblico creo que va más allá. Hacemos preguntas, tratamos de ver qué es lo que está causando, desde cuándo te sientes así, qué problemas estás afrontando, cómo podemos ayudarte en el Señor. Y también vamos a ir a la siguiente imagen, creo que ahí vamos a quedar. Algunas notas que pueden ayudar, no, sí creo que vamos después una más, a superar una depresión o un desánimo causado por un pecado no resuelto, porque sí, también los hay. Bueno, necesitamos identificar y reconocer aquello que está mal. Hermano, ¿sabes cuál es el problema? Si hay una situación por la que estás atravesando de un pecado no resuelto, de sentimientos de culpa, de algo que sabes que está mal y está afectando tu relación con el Señor. Esa culpa y ese sentimiento de que algo está mal no se va a quitar con medicina. Ni esa culpa y ese sentimiento de que estás triste no se va a quitar con ir a hablar con un terapeuta. Como hijos de Dios entendemos de que esto estorba tu relación con el Señor y necesitas lidiar con ello. Entonces, cuando la depresión, cuando el desánimo es causado por alguna situación pecaminosa que no ha resuelto, bueno, hay que identificar y reconocer nuestro pecado. Eso nos dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Debemos entender la seriedad de nuestro pecado, buscar arrepentimiento genuino, comprender el perdón bíblico, perdonar y pedir perdón. Al confesar a cualquiera que haya ofendido, comprometerse a abandonar el pecado. Avanzar y seguir hacia adelante. Eso es para personas que están desanimadas por pecado no resuelto. Recuerden el ejemplo que vimos de Caín. ¿Verdad? Él tenía una situación pecaminosa no resuelta. Lo llevó a cometer peores cosas después. En algunos casos, esto es lo que va a suceder. Y ahora vamos a la siguiente, cómo podemos ayudarle a alguien que está manejando o mal manejando un evento difícil. Y yo creo que este es el más común. Una vez escuché a un consejero que él dice, nos deprimimos porque perdemos algo. Una persona se deprime o se entristece, desanima porque pierde algo. Puedes perder el respeto de una persona, puedes perder algo como tu trabajo o un bien físico o tu salud o un familiar o algo pierdes que tenías en tu vida y eso hace que uno se desanime. Pues muchas veces, si no la mayoría, es porque perdemos algo. Y puede ser cosas intangibles, como perder el control de algo. Entonces, si tienen hijos en casa y el hijo es un buen hijo y de repente el hijo se rebela y se va y el papá o la mamá se deprimen o se desaniman. Dicen, ¿por qué? No saben que perdieron el control de su hijo o hija. O una persona que ha gozado de buena salud y de repente se enferma y pierde el control de su vida. O hay cuestiones por el estilo que son intangibles, no las podemos tocar. Y a veces, hermanos, aquí también quiero ser amoroso y compasivo. Me he topado con personas que están desanimadas o deprimidas y me dicen, simplemente no sé por qué. No sé por qué me siento así. Y no estoy haciendo nada pecaminoso, no me he sentido, pero no he hecho nada malo, estoy amando al Señor. ¿Y por qué me siento así? Y hermanos, no lo sé yo tampoco. Pero te puedo ayudar a decir, bueno, lo primero que te animo que hagas es hazte un examen físico, vete a un médico, cómo estás durmiendo, qué estás comiendo, qué ha cambiado en tu vida. Y después, déjame enseñarte lo que dice la Biblia de cómo puedes superar este momento difícil.
Y hermanos, aquí hay algo que quiero animarles también. Dios no promete en ninguna parte en la Biblia que la vida cristiana va a ser siempre de pura felicidad. No lo dice. Y el Salmo 23 me encanta porque él dice que aunque andemos en valle de sombra o de muerte, no temas, porque tú estarás conmigo. Entonces, si estás atravesando ese valle, si estás pasando un momento difícil y ni siquiera sabes por qué, no sabes por qué te sientes así, no has hecho nada pecaminoso, examinas tu vida y te das cuenta que estás amando al Señor, sirviendo, estás tratando de hacerlo todo y aún así te sientes así y no sabes por qué, el Señor está contigo. Él no te ha dejado, Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Hay esperanza. En medio de tu dolor y lo que estés enfrentando, el Señor está contigo. Nunca olvides esa verdad. El Señor lloró con los que lloraban. Me encanta la historia de Lázaro cuando muere, ¿verdad? Él llora. Él sintió dolor como los demás. El Señor entiende tu dolor. Entonces no creas que si buscas ayuda vamos a decirte cuál es tu pecado, qué hiciste mal. Y también hay otra historia preciosa. Los apóstoles hicieron eso cuando vieron a un hombre ciego. ¿Qué fue lo que preguntaron? Jesús, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Se acuerdan? No importa cuál es el origen. Y yo no soy neurólogo. Yo no te puedo decir si son tus neurotransmisores o es tu cerebro. Yo no lo sé. Y si examinas tu vida y dices, no es pecado, pues gloria a Dios. No sé por qué te sientes así, pero Dios te puede ayudar. Ánimo, escucha lo que Dios dice en su palabra y te animo a escuchar al Señor y su palabra en lugar de escucharte a ti mismo. Y aquí sí hay cosas que podemos corregir. A veces escuchamos cosas que no debemos y estamos escuchando influencia que no habla para bien y no te anima para bien. Personas que batallan, ¿verdad? Con temores, pero no se despegan de las noticias. Sé sabio. Si sabes que viendo noticias te desanimas, adivina qué, no veas noticias. Sé sabio si has experimentado el fallecimiento de un ser querido y hay música, ¿verdad? Romántica y triste que te lo recuerda todo el tiempo. Sé sabio. No escuches eso. Sé sabio, ¿verdad? Si estás experimentando cualquier situación, fíjate lo que estás leyendo con las personas que estás interactuando. También debemos tener una comprensión bíblica de lo que significa regocijarse en el Señor. Es un mandato. Regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos. Esto no significa que tienes que estar en una pura risa todo el tiempo. Eclesiastés dice, y lo dice, hermanos, hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Van a haber momentos donde nos compadecemos del dolor de otros y lloramos. Van a haber momentos donde duele. Pero el Señor y su mandato es regocíjate en el Señor. Y dice regocíjate en el Señor, no en tus circunstancias. Hermano, yo no te puedo mandar a que te regocijes en tus circunstancias, en tu dolor, en lo que sea que estás experimentando, pero sí te puedes regocijar. ¿En quién? En el Señor. Te puedes regocijar, ¿sabes en qué? En todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Puedes regocijarte que tienes una esperanza en un lugar donde ya no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento y Él va a enjugar toda lágrima. Puedes regocijarte que este dolor temporal va a pasar un día. Puedes regocijarte que tienes el evangelio que compartirle a otros. Puedes regocijarte en Cristo. Entendemos que la tristeza y el regocijo pueden ir juntos. En medio, y usted tal vez lo ha experimentado, en medio de un funeral de una persona creyente, podemos llorar por el dolor de ver a un ser amado partir y a la misma vez podemos regocijarnos que esta persona está en la presencia del Señor. Entonces entendamos, el dolor y el regocijo pueden ir juntos.
Entonces, no estoy negando que los cristianos, y hermanos, lleves esto clarito, los cristianos también nos dolemos. También experimentamos dolor. También lloramos. Pero tenemos esperanza. Esa es la gran diferencia. Y debo estar en una relación correcta con el Señor. El regocijarse en el Señor, que nos dice Filipenses 4:4, es un imperativo. El Señor nos está mandando a que lo hagamos. Y regocíjate nuevamente en el Señor. No te regocijes en que, y esto es un peligro, hermanos, a veces es fácil regocijarnos en nuestra familia. Yo me regocijo que tengo una esposa y unos hijos piadosos y tengo a mis ambos padres con vida y tengo buen trabajo, y ese es su regocijo y se lo repiten todo el tiempo. Pero si pierdes algo de eso, pues ya no te vas a poder regocijar. Si tienes a Cristo, hermanos, este es el detalle. Si tu regocijo es Cristo, no importa lo que pierdas, tu regocijo no se va a ir, tu gozo no se va a ir. Entonces practica, ora, Dios, ayúdame a regocijarme en ti y solamente en ti. Para cuando venga el momento difícil, poder seguir regocijándome en ti y no tener que aprenderlo en esa instancia. Entendemos también que el gozo es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que crece de mi relación con el Señor. Si caminas en el Espíritu y creces en el Espíritu, tendrás el gozo del Espíritu en medio de cualquiera sean tus circunstancias. Entendemos también que Dios te capacita para el querer y el hacer según su buena voluntad. Entonces sí puedes, hermanos, con el favor de Dios, en medio de las circunstancias difíciles, regocijarte y avanzar y no desesperanzarte. Algunas palabras de ánimo mientras cierro aquí. Vaya a 2 Corintios capítulo 8, versículos 8 y 9. Y aquí es el último texto que vemos. 2 Corintios capítulo 8, versículos 8 y 9. Mientras, si la hermana Alejandra me ayuda proyectando si hubieran preguntas. 2 Corintios capítulo 4, versículos 8, 9 y 16. Dice de la siguiente manera. Sígalo con su vista. Dice Pablo, y está escribiéndole a los hermanos de Corinto: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y el 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. Pues, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Hay varias verdades. Número 1, Pablo fue atribulado, Pablo vivió situaciones difíciles, igual que tú, igual que yo. Y él dice, ojo las palabras que utiliza, atribulado, dice el versículo 8, pero no angustiados. En apuros, ¿ha estado en apuros alguna vez? Mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, me encanta eso, pero no destruidos. Y en el 16, no desmayamos. Hermanos, en Cristo, no porque los cristianos somos muy, ¿verdad?, especiales, ni porque tú eres muy fuerte, ni porque es por Cristo que tenemos esperanza y que aunque afrontemos las pruebas más difíciles que podamos afrontar, si tienes a Cristo, puedes salir adelante. Les animo, hermanos. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Bueno, dice, la palabra menciona de Caín que era del mal. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver qué dice el texto. Y no vamos a pasar mucho tiempo en las preguntas, pero no estoy seguro a qué se refiere. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya.
No estoy seguro a qué se refiere la pregunta, así que persona que me hizo la consulta luego me puede buscar, porque no estoy seguro que la entienda. Y luego la segunda dice, primero se cambia el pensamiento o la rutina en el tema del desánimo. Asumo que ahí es donde va. Pues hay veces donde no vas a poder cambiar tu rutina. Si estás enfrentando una enfermedad, el fallecimiento de un ser querido, una pérdida de trabajo, no puedes cambiar esos eventos. Pero la palabra del Señor nos dice que de nuestro corazón, ¿verdad? Lo que está en el corazón, pues ahí es donde sale por nuestra boca. Si tu corazón está implantado y firme en lo que el Señor está diciendo en su palabra, eso va a cambiar tu manera de pensar y tu manera de actuar. Pues yo animaría, ¿verdad?, a que tenemos primero que entender, si estás enfrentando una situación difícil, sea cual sea, debes entender primero qué dice la Biblia al respecto. Segundo, ¿verdad? ¿Qué debo yo hacer basado en lo que la palabra del Señor enseña? ¿Qué área de mi vida no le estoy creyendo a Dios? Entonces les animo, hermanos, a entender, ¿verdad?, que estos temas no es simplemente cambiar la conducta, ni cambiar los pensamientos. Es un cambio de corazón y eso lo realiza el Señor y su palabra a través del Espíritu Santo. Seamos sensibles a la voz del Señor. Entonces, hermanos, voy a orar brevemente para cerrar este tiempo y si tiene dudas puede buscarme después y si necesita ayuda también nos encantaría poder ayudar. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que hay en ti. Oro, Señor, por cualquier persona que esté atravesando una situación difícil o conocen a alguien que enfrenta una situación difícil, para que puedan entender la esperanza que hay en Cristo y la ayuda que hay en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ti siempre, siempre podemos encontrar refugio en los problemas. Y ruego, Padre Celestial, que ayudes a través de el Espíritu Santo, de tu palabra, de otros creyentes, alguna persona que está enfrentando una situación complicada en su vida que le tiene desanimado. Gracias, Señor. Encomendamos esto en tus manos y en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.